Hola, si te está llegando este video es porque estás en mi canal de YouTube Psicología con Adelaida, especialmente dentro del playlist que he llamado Colegas Maravillosos. El día de hoy te traigo a un personaje no es un personaje, es el personaje. Te traigo a Mónica Zambrano, alias La Linda, quien fue mi compañera de trabajo durante muchos años, no me acuerdo cuántos, Moni, en 9. la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Y bueno, este es un espacio que se va a ir poblando, si Dios así lo permite, de personajes maravillosos que fueron llenando y dándole muchísimo valor a mi vida laboral. El día de hoy te presento a Mónica Zambrano, que le doy la bienvenida. Te doy muchas gracias, Moni, por estar aquí. Y quiero que tú le cuentes a las personas que nos vayan a ver quién es Mónica Zambrano. Bueno, vamos a comenzar por decir que soy Mónica Emilia Zambrano Pimienta. Emilia y Pimienta, mi madre, eh, que gracias a ella ya sabemos que tenemos la inteligencia. Soy una persona, bueno, sencilla, samaria, eh, estudiosa, eh, muy feliz, muy feliz. Dios me ha permitido sanar mi vida, sanar mis espacios, tener una familia maravillosa, tener unos hijos espectaculares, un esposo espectacular. Toda mi vida ha sido feliz. Em, yo soy diferente a todas mis hermanas porque tengo una actitud diferente. O sea, siempre he sido muy positiva, siempre he tenido como que la bendición de ver las cosas eh, bonitas, no las cosas feas. De pronto las cosas más bonitas son las que siempre voy a tener presentes, siempre son las que voy a tener en mi vida, en mi alma. Y bueno, eso es lo que me ha llenado y me ha cargado toda mi vida, no solo personal, sino también laboral. Ay, qué bonito. No sé si quieras preguntarme algo más o Sí, sigo. claro, yo quiero que nos cuentes qué estudiaste, y quiero que nos hables mucho porque me estoy adelantando a la segunda pregunta. ¿Cómo es para una joven costeña, Samaria, estudiar en Bogotá? Pero cuéntanos primero qué estudiaste. Bueno, yo desde segundo de primaria quise ser maestra, Ay, qué lindo. pues, pero no creas, yo quise ser maestra por venganza, porque resulta que mi profesora era tremenda, y entonces yo decía: "Ay, yo quiero ser profesora para cuando yo sea grande, coger a los hijos de ella igual que ella me coge a mí". O sea, en esa época era como esa ilusión de venganza, ¿verdad? Cuando ya crecí, ya tuve la oportunidad de decidir, yo quise ser psicóloga para ayudar a todas esas personas que de alguna forma, como yo cuando era chiquita, pues como que no encajábamos en los espacios, ¿verdad? Ujú, Y bueno, me fui para Bogotá, me presenté en la Nacional, no pasé psicología en la Nacional y Dios me dio la oportunidad de estudiar en el Externado de Colombia psicopedagogía, ujú. que realmente era lo que yo quería. O sea, cómo era que yo podía ayudar a todos esos niños que de alguna forma, como yo, no encajaban en el sistema educativo. Y bueno, estudié de noche porque la idea era trabajar de día. Mis compañeras todas eran maestras, entonces yo las reemplazaba a ellas. Cada vez que ellas tenían necesidad de que se reemplazaran, yo las reemplazaba. Trabajé animando fiestas infantiles, cuidando niños. O sea, yo trabajaba todo el tiempo de mis estudios, yo trabajé. Eh, o sea, yo creo que para mí no fue tan difícil adaptarme a Bogotá. Yo creo. Yo viví en Bogotá 22 años, allá conocí a mi esposo. Eh, yo empecé a trabajar, yo tenía unas amigas espectaculares. Mi amiga Marta Zuluaga era una boyacense, pero era tremenda, pero espectacular. De ella aprendí muchas cosas.
y muchas cosas personales además, porque lo que ella hacía que a mí no me parecía, yo no lo quería hacer. O sea, me enseñó a no hacer cosas que no me parecían que eran correctas, pero me enseñó a ser maestra. Y con ella, o sea, de la mano de ella yo empecé a trabajar y empecé a ir a los colegios donde ella trabajaba. Mi primer empleo de colegio fue con ella. Y En recuerdo mucho Bogotá. en Bogotá, y recuerdo Mm. en el sur de Bogotá, y recuerdo mucho a una niña que no sabía nada, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía matemáticas, nada. Y esa niña la fui sacando, y era grande, una niña Ay, qué grande. lindo. Y yo la fui sacando y para mí eso toda la vida ha sido un orgullo haber sacado a esa niña. No me acuerdo ni siquiera del nombre, porque gracias a Dios no me acuerdo de los nombres de ninguna persona, Que porque ahorita voy a o sea, contar eso. no, no debía contar, no, porque es que yo pienso que qué dicha de no decir tal persona que yo ayudé, ¿no? Sí, o Ajá. sea, me acuerdo como que del santo, pero no del nombre del santo. Entonces, para mí fue espectacular trabajar con esa niña y poderla sacar adelante. Y de ahí, como dice, nació en mí esa necesidad y ese deseo de estar ayudando siempre a todo mundo. Eh, Después me fui a otro colegio en donde me tocaba trabajar con sordomudos. Tenía dos Mm, niños sordomudos y yo aprendí lenguaje de señas qué lindo. y yo tenía 20 años, o sea, era una niña y para mí era impresionante poderle entender a esos niños Qué y saber lindo. cuáles eran sus necesidades y todo. Fue espectacular. Ya después, bueno, ya me fui a un colegio más grandecito, también con niños, siempre va a haber niños con alguna dificultad. Y empecé con primaria, o sea, empecé con primaria, pero después me fui a preescolar y después me fui a bachillerato y después me fui a la universidad, o sea que yo he pasado por todos los niveles y, y le agradezco a Dios realmente haber pasado por todos los niveles y haber ayudado a tanta gente. Uy, sí. Yo no podría contar a cuánta gente he ayudado. Cuando tú dijiste alias Linda, hay que contarle a la gente que es que yo a todo el mundo le digo Linda y a los hombres les digo papi, ¿no? Pero realmente me relaciono más con niñas, entonces como que linda, linda, es como Ajá, sí. más fácil y más maravilloso decirle a la gente linda. Además, la gente se siente como bien, ¿no? Saber que uno los está tratando bonito. Entonces, bueno, No, es que eh, a mí nunca se me olvida, a mí nunca se me olvida que estábamos comiendo algo, entonces llegó alguien y te saludó, y entonces tú, ay, Linda, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No sé qué, y ella, "Ay", la muchacha súper emocionada, ay, te acordaste de mi nombre, muchas gracias, no sé qué, y entonces yo haciéndome la loca, y tú te volteas y me dices, oye, esa como que se llama Linda, de verdad. y, o sea, realmente son muchas anécdotas, ¿no? Pero yo pienso que mi trabajo siempre ha sido lindo, o Sí. sea, ayudar a tanta gente. Cuando yo vine, bueno, entonces yo viví en Bogotá 22 años. Ujú. Y nos vinimos, mi esposo le ofrecieron un trabajo en Barranquilla y nos vinimos para Santa Marta porque yo era de Santa Marta y él quería que yo estuviera con mi familia. Qué bueno. Y entonces empecé a trabajar en la presentación. Es un colegio, pues, eh, famoso aquí en Santa Marta, ¿verdad? Entonces yo trabajaba en Bogotá en la presentación y de allá casi como que un traslado, ¿no? Simplemente me ofrecieron el puesto aquí y me vine para acá a trabajar en la presentación de acá, a trabajar en bachillerato. Yo nunca había, o sea, yo había tenido contactos con niños de bachillerato allá en la presentación de Bogotá, pero era cuando hacíamos actividades en conjunto todas las orientadoras, ¿sí? Ujú. Hacíamos actividades en conjunto, entonces yo como que sabía manejar a niños más grandes. Y fue toda una experiencia, o sea, porque además yo empecé siendo la orientadora en bachillerato y me iban a contar una cantidad de cosas y yo era aterrada, o sea, aterrada de que eso le pasara a la gente y Ajá. cómo los adolescentes se ponían bravos
por cosas que a mí me parecían que no debían ser, y cómo los papás iban a quejarse de sus hijos y cómo los hijos iban a quejarse de sus papás. O sea, para mí eso fue difícilmente duro iniciar. Ya después, bueno, ya yo creo que poco a poco fui como manejando la situación, manejando a las niñas, porque era un colegio femenino, manejando a las niñas y empecé a hacerles orientación vocacional. Eh, o sea, realmente uno dice, ¿cómo pude, o sea, cómo aquella persona que no sabía qué hacer en su vida pudo poderse organizar y pudo decidir después una profesión, un oficio, gracias a ese proceso que se le hizo de orientación? Eso me parecía maravilloso poderlo hacer. Las niñas iban todas emocionadas. Ya yo sé qué estudiar, yo voy a Ay, estudiar qué tal cosa. lindo. O sea, eso para mí era realmente espectacular, gratificante. De ahí salté a la Universidad del Magdalena. Aquí en la Universidad del Magdalena también tenía un proyecto de orientación vocacional en donde íbamos por todos los pueblos del Magdalena, íbamos a los colegios de bachillerato a hacerle orientación vocacional, a hacerles prueba a los muchachos, aquellos muchachos que lo único que querían era entrarse a la guerrilla y ya Mm, veían otras opciones, otras oportunidades de vida. Entonces, todo eso me ayudó como a fortalecerme, mm, no solamente en mi profesión, sino personalmente, porque ay, era bonito, ¿no? Saber que uno podía cambiar el pensamiento de una persona que creía que no tenía opciones. mm, Eso realmente me pareció espectacular, me gustó mucho. Bueno, de ahí salté a la Universidad Sergio Arboleda, donde nosotros 9 años sí, compartimos, ¿sabes? 9 años sí, felices. Tú sí. inventabas y yo estaba ahí al lado tuyo. Sí, 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 sí. Por ahí tengo unas foticos que logré rescatar, porque tú sabes que me bloquearon el Facebook, entonces ahí las acomodé para ahorita compartirles a las personas un poquito de eso. Pero antes de hablar de nuestros 9 años de aventuras en la USAP, quisiera que nos contaras cómo fue la maestría, cuándo la hiciste, en qué hiciste la maestría. Bueno, entonces yo terminé mi pregrado y tenía la opción o me venía para Santa Marta o seguía estudiando. Entonces allá fue donde me conseguí un trabajo y con la ayuda de mis padres y mis hermanas, yo me quedé allá en Bogotá estudiando la maestría. Eh, o sea, fue bien complicada la maestría porque habían cosas que para mí no eran fáciles. Yo tengo una maestría en procesos y dificultades en el aprendizaje, Ujú. también en el Externado de Colombia. Y no creas, o sea, tenía profesores durísimos, durísimos. Yo recuerdo a un profesor que tampoco me voy a acordar del nombre y era o sea, yo lo veía y ya me parecía como complicado verlo. O sea, era difícil. Bueno, pero salí adelante y la saqué adelante la maestría con muy buenos, bueno, me gradué, yo hice la tesis con una monja, que fue la que me llevó a la presentación después, a la presentación de Bogotá, y la, la, la tesis fue cómo los niños podían aprender los fraccionarios. O sea, a Uf, los niños de tercero les es muy difícil aprender los fraccionarios. Entonces, nosotros hicimos una huerta y en esa huerta fraccionábamos qué el terreno lindo. y ellos ya sabían cuáles eran las fracciones, ya sabían cuáles eran las fracciones para, o sea, su aprendizaje, o sea, la fracción de zanahoria, la fracción, cada una de las verduritas que nosotros. Mira, qué bonito. Entonces, eso realmente fue espectacular. Trabajé en la presentación, yo ni me acuerdo ya cuántos años, pero muchos años trabajé en la presentación de Bogotá, primero en primaria, después en preescolar, y yo seguía estudiando. Eh, Después trabajé en un colegio de varones donde conocí a mi esposo. ¿Y qué estaba Eh, haciendo Fabio en ese colegio? ¿Era profesor? ¿Era qué?
O sea, mi esposo, te voy a decir, lo he admirado desde entonces. Él No, yo estudiaba, también. Es un él superhéroe, la estudiaba verdad. sí, él estudiaba en la Nacional Antropología y así estudiaba en la Inca Filología y estaba haciendo una especialización o algo, estaba haciendo en los Andes. Entonces, para mí era, o sea, Claro. yo nunca había conocido una persona tan inteligente en la vida, ¿no? Además trabajaba, además tenía un hijo, o sea, tenía una cantidad de cosas que yo decía, ¿a qué hora ese hombre? Y él era el que me ayudaba a hacer las tareas, Imagínate. porque así fue que lo conquisté, molestándolo para que me hiciera las tareas. Ay, pero qué Y lindo. bueno, ya llevamos 38 años de casado, Ade, Wow, y es que y duramos un año de novios. Mónica está casada con Fabio Silva, que es de los antropólogos más connotados en Colombia, la verdad, una admiración tremenda, sobre todo porque Fabio se ha dedicado a la recopilación de la tradición oral en algo que él ha llamado la oraloteca, que es una maravilla, tiene unas obras divinas. Y yo tuve el privilegio que tienen pocos, de conocer los cuentos infantiles de Fabio Silva, que es una maravilla y es como un alter ego de él que uno dice, no, eso no puede ser. Sí, Fabio es espectacular y el trabajo que ha hecho por el Magdalena y la representación que él tiene desde la antropología es una maravilla, Moni. Sí, Sí. así que sí Él es un dice que ser lo de mejor que admirar. le pasó, que lo mejor que le ha pasado en la vida es a veces casado conmigo y a veces venido para Santa Marta. Ah, sí, yo también creo, yo también digo que es lo mejor. Ya reconocido por él. Sí. Eh, bueno, ¿y qué más te digo? No, tengo dos hijos y entonces cuando nació nuestro segundo hijo fue cuando a él le ofrecieron el trabajo acá y nos vinimos a ojos cerrados sin tener absolutamente nada y nos vinimos y gracias a Dios, Ade, nos ha ido muy bien. Eh, ambos concretamos nuestro trabajo de una forma, ambos respetamos el trabajo del otro. Mi esposo siempre ha respetado mi trabajo, lo que yo hago eh, le ha parecido también siempre maravilloso y entonces me ha apoyado en eso, ¿cierto? Y yo también lo he apoyado a él en la parte que me corresponde apoyarlo de que no conozco mucho de antropología, pero lo he apoyado. Él conoce más de educación que yo de antropología. Y Mm. bueno, estamos aquí en Santa Marta, felices los dos, y yo Ay, qué felizmente bueno, pensionada. qué bueno. Tengo que decirlo, felizmente pensionada. Ah, sí, y te pensionaste y me abandonaste, además que esa historia la voy a contar, esa historia la voy a contar después. Moni, fíjate que con las otras personas que he ido entrevistando, porque estoy haciendo un podcast que se llama Los sanadores de mi familia, porque me empecé a dar cuenta la cantidad de psicólogos, médicos, gente dedicada desde mi familia a la salud. Y aquí en este podcast que estoy haciendo de colegas maravillosos, porque sí quiero hacerle ese homenaje, ese reconocimiento a esa gente que enriqueció mi vida laboral, hemos hablado, porque hasta ahora solo hemos sido mujeres, hemos hablado todas de qué ha sido la maternidad para nosotras, cómo ha sido eso para ti. Maravilloso, Adi. Eh, hubo un tiempo en que no se duerme, ¿no? Hay un tiempo en que no se duerme, pero mis hijos son espectacularmente juiciosos. Le hemos enseñado que los valores, ¿no? O sea, cómo es de importante que ellos puedan manejar su vida con valores. Eh, bueno, al principio, los 7 primeros años de mi hija fueron en Bogotá. Después nos vinimos para Santa Marta, lloraba todo el tiempo el primer año, ¿por qué nos vinimos? ¿Por qué nos vinimos? A mí me gustaba mi colegio, a mí me gustaban mis No le amigas. gusta el calor, nunca le ha gustado el No, calor, Elian. nunca le ha gustado el calor. Mi hijo es un costeño, Sí, pero tremendo, tremendo. Esos costeños que hablan costeño, tienes una bailan cachaca y costeño, un costeño. lo único que sí. Y entonces ella es bien cachaca y él es bien costeño. Entonces, pero se llevan bien, comparten cuando tienen la oportunidad de compartir, porque cada uno está en un ámbito diferente,
Eliana, mi hija mayor, eh, trabaja en Bogotá, ella estudió marketing en Argentina. Mi hijo, en cambio, es músico, estudió música, entonces como que laboralmente no tienen afinidad, pero sentimentalmente el uno para el otro. O Claro. sea, mi hijo es totalmente muy cariñoso como yo y mi hija es muy radical como su papá. Entonces, Es que es acuariana. sí, o sea, se bandean bien, él la coge, la acaricia, la besa, la abraza, no sé qué, su hermanita, ta, 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 ¿cierto? Y ella lo esquiva al principio, pero ya después, Se lo gana entonces se la gana el costeño. A mí nunca se me olvida que tú nos contaste y lo utilizo yo muchas veces en algunas conferencias y talleres que hago, porque es que esa imagen es muy linda. O sea, que me cuentas de Ileana parada al frente tuyo con su dedito parado como a los 3 años que te dijo, yo no quiero ser como tú, ¿oíste? pero eso, o sea, después dice, mami, yo me he arrepentido de eso, porque yo se lo recuerdo, Qué pecado. yo lo Pero recuerdo. Yo no voy a ser como tú, ¿oíste? Así toda brava, ¿no? divina. Entonces dice, no, mami, si tú eres una persona que yo quiero ser como tú, y la gente que me conoce y te conoce a ti dice, sí, ya te vas pareciendo a tu mamá, pero, Qué pero, pecado. pero realmente ella es más como su papá y su abuela, ¿no? Eso ya sabemos que esa teoría existe. Qué Y en mi lindo. hija existe. O sea, se Sí. nota tremendamente la personalidad de su papá y de su abuela. Ella es Impresionante. tanto la figura de su abuela, porque es así, es la figura de su abuela y la personalidad de su papá. Es impresionante, impresionante. Y bueno, yo quise mucho a su abuela, entonces a ella también la quiero mucho y no me molesta que Ay, sea qué lindo. parecida a su abuela ni a su papá. Qué lindo. Y, y Bueno, yo, y yo la he sabido manejar su sí, pues temperamento que ha pero sido es que sí, pero es que si tú no difícil. la manejas, entonces ¿quién? O sea, ahora sí voy a hablar yo para contar. Eh, Mónica Zambrano aparece por primera vez en mi vida, como yo creo que como, ¿en qué año llegaste tú a trabajar a la, 2009, en el 2000? 2009. Bueno, yo llegué a la Universidad Sergio Arboleda en el 2000. Fui la primera psicóloga que llegó como parte de Bienestar Universitario. Y cuando yo llegué a la Universidad Sergio Arboleda, yo me sentía como en Nemo buscando, Dolly buscando, así que hablando en cetáceo, pruebas psicotécnicas, y la gente decía, ¿qué es esto? ¿Y qué es entrevista? ¿Y qué es orientación vocacional? Entonces fue muy lindo porque en ese principio de la Universidad Sergio Arboleda yo era la psicóloga de todo, yo hacía selección de personal, yo hacía orientación vocacional, yo atendía a los pelados, yo atendía a todo el mundo. Y resulta que se fue mostrando el trabajo y se fue mostrando la necesidad de seguir creciendo y la necesidad, porque eso sí lo empecé a notar muchísimo, de esta cantidad de chicos que llegan de muchísimas partes del Magdalena con una cantidad de dificultades, gente muy inteligente, pero con muchas falencias desde su educación, de pueblos y de todo esto, con una cantidad de falencias y llegaban a la universidad y tenían problemas y tenían dislexias y tenían dificultad para escribir. Entonces empecé a gestionar. Que hubiera un departamento que me acompañara ya como para yo quedarme con la parte clínica y la parte de recursos humanos, pero que hubiera alguien que hiciera ese acompañamiento. Yo empecé a preguntar y en esa época estaba en la universidad Alicia Illich. Y entonces cuando yo le digo a Ali, mira, necesito una psicopedagoga, así, así, Mónica Zambrano, Mónica Zambrano. A mí me dijo Mónica Zambrano, yo no te había conocido, pero yo sentí que esa era la pieza que le faltaba al rompecabezas. Y la sensación que tuve contigo desde que nos conocimos, cómo fuimos fluyendo y lo delicioso que fue trabajar contigo, porque tú no lo has dicho, pero Mónica Zambrano, ahí donde usted la ven quietecita y todo, Mónica Zambrano es una mediadora impresionante. Mónica es de esa que tú llamas cuando el incendio está armado y entonces ella calma aquí, ella calma allá. Ay, linda, ay, qué linda. Ay, sí, como la Biblia, dulce como serpiente, dulce como paloma y astuta como serpiente. Sí, linda, calmadito, calmadito. Y bueno, trabajamos muy lindo. El trabajo que hicimos fue muy lindo. Yo le estaba diciendo ahorita a Moni fuera de cámaras, yo no sé, viendo tu trabajo objetivamente, cuántos
chicos se graduaron en esa universidad gracias a la constancia y el apoyo de todo lo que se hizo en lo que nosotras creamos, que se llamó USAP. USAP significaba, yo creo que ya se murió la pobre USAP, Unidad de Seguimiento Académico y Psicológico. Entonces ahí era desde que cogíamos los chicos, les hacíamos las pruebas de entrada, detectábamos cuáles eran los chicos que iban a tener riesgos, y esos chicos que iban a tener riesgos, si eran psicológicos, pues conmigo, y si eran a nivel de aprendizaje, empezaban a trabajar con Mónica desde ahí. Pero es que tú hiciste un trabajo lindísimo, porque además no era solamente los chicos, sino que empezaste a captar a los docentes, a sensibilizarlos, a volverlos tus monitores también, y fue un trabajo muy lindo. O sea, yo no sé cuántas personas eh, se pudieron impactar en esto. Y es que eso es la maravilla del trabajo que uno hace como psicólogo, y es que nadie sepa. O sea, yo busqué cuando yo puse el consultorio, porque tú sabes que yo en la universidad pasé de una cantidad de lugares hasta llegar a tener mi oficina propia. Y lo que hice fue buscar el rincón de la universidad donde nadie tenía que ver si el chico había ido o no, porque a nosotras nos tocó esa época en que, uy, vas a ir al psicólogo, estás loco, no sé qué, y todo eso Sí, lo fuimos cambiando hasta que fíjate que yo cuando dejo la universidad en el 2022 había momentos en que yo ya no tenía más espacio en la agenda. Yo empezaba a poner un chico cada hora y después empezaba a ponerle uno cada media hora, y era muchísima la demanda porque el servicio y lo que hicimos fue espectacular, y eso se dejó sembrado allí independiente. Pero esta señora se me pensionó y me dejó en la universidad. Bueno, después vinieron otras personas y otros estilos de trabajo, pero tú en mi vida significas la armonía de lo que es trabajar en equipo. Porque eso no era de que es que Mónica tiene una cosa, entonces yo voy y ayudo a Mónica, y éramos nosotras, o sea, era ni siquiera nosotras. Era ese equipo de bienestar tan lindo, que es que hay algo de básquet y todos íbamos y apoyábamos a básquet y todos íbamos acá y todos, y había un apoyo y una armonía muy linda para trabajar. Mira, aquí te voy a compartir las poquitas fotos que pude rescatar después de esta, esta demolición que me hicieron de mi pobre Facebook. Ahí, adiós, gracias. Estas eran las que te había compartido en el grupo. Entonces ahí las sí. puedo bajar. Mira, ahí estamos peladitas. Ajá, y Sí, mira no, esa fue eso fue en súper Bogotá. linda. ¿Te acuerdas que fuimos a Bogotá eso fue En las Kun. como un congreso, sí? Ascun 2014, creo que dice esa Yo no foto. me acuerdo cuándo, pero eso fue en Bogotá, Sí, me acuerdo. sí, eso es lindísimo. Mira esta fue ya Ah, mi despedida, ese fue el día de mi mi despedida. despedida, que yo llegué allá, no sé por qué fue que me llegaron, y cuando yo veo, ay, no, estas mesas están llenas, y de pronto volteo y las veo, aquí están tan lindas estas personas que son tan importantes para nosotras y que las queremos tanto. Mira, Lisana Carrasquilla, que fue nuestra jefa un buen tiempo. Inesita, que es el alma, fue el alma de la universidad durante muchísimo tiempo. Eugenia Pimienta, que también tiene tu apellido, que fue nuestra jefe también durante un tiempo. Y bueno, y tú y yo que estamos ahí. Mira esta. Esta fue el día ese del reconocimiento. Ahí estaba cumpliendo yo 15 años de trabajo en la universidad, y Lisana nos hizo ese reconocimiento. Aquí estamos con Inesita. Mira esto. Me encanta, No abrazada. encontré, no encontré más fotos de Checho, porque desafortunadamente quedaron ahí, pero Checho era una mascota que nos inventamos de bienestar, porque la universidad se llama Sergio Arboleda. Entonces era el Checho, y el Checho era una ardilla, pero costeña, con sus orejitas, su sombrerito, su mochila, y nosotros nos disfrazamos de Checho para alguna fiesta de los niños. Sí, le hacíamos fiesta a los niños. De las pocas fotos que me quedaron de esto, aquí estamos. Me imagino que es tu cumpleaños. Sí, porque estoy con corona, ¿no? Ajá. Esto Ah, ya una de las últimas celebradas con estas chicas. Ya mira, ahí estamos. Ya tú estabas pensionada, ya no estabas sí, trabajando en la, estaba en la pensionada. universidad. Aquí estamos, mira, aquí estamos con Carmen y con Ah, Tati. qué bonita. Esa foto no la tengo yo, qué bonita. Esa está en el grupo de las niñas, para que la bajes si la quieres.
Ah, bueno, Aquí fíjate que este fue un proyecto tan lindo que hicimos desde Bienestar que logramos llevar a Papá Jaime, papá. llevamos lograr a Papá Jaime a Santa Marta y fue muy bonito eso que se hizo con él y ese alcance, ese impacto de las cosas que se hicieron desde Bienestar. Entonces yo sí te digo gracias, 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 mi Moni, porque la verdad que compartir estos años contigo fue lindo y lo que hicimos y lo que potenciamos fue muy, muy, muy hermoso. Y Entonces, yo también te quiero dar las gracias a ti, Ade, porque además yo sentí cuando llegué a la Sergio que tú eras también mi apoyo, yo conté contigo desde un principio. O sea, las dos tuvimos como esa sinergia, esa simetría mm, en donde podíamos estar las dos y sabíamos las dos exactamente qué. Tú inventabas algo y yo estaba ahí. es que eso sí lo voy a contar porque es que yo en esta enamorada y apasionada de la psicología y en esa claridad de prevenir, prevenir, prevenir con los pelados todo lo que habíamos visto que puede pasar. Entonces yo hacía una campaña de esto y hacía una campaña de esto y una campaña de esto y Moni en algún momento me dice, ay, Ale, pero tú sí inventas. Inventas mucho, pero tú inventas mucho, pero era que te metías conmigo y era de las que yo no sé cuántas veces nosotros nos corrimos haciendo las carreras de observación con los pelados para un lado y para el otro, disfrazadas de checho de una cosa, de la otra. Pero lo que te digo, fue un trabajo hecho con tanto amor, una semilla sembrada con tanto amor que uno no sabe cuántas personas, a cuántas personas se alcanzó, cuántas personas se ayudó, pero lo que sí es verdad es que nosotras sí nos creímos y hicimos de la misión y la visión de la universidad, o sea, humanista y cristiana, una, o sea, eso lo hicimos así, fue muy lindo. ¿Sabes qué otra cosa fue muy linda de lo que nosotros hicimos? Y que tú, y eso lo hiciste tú, el empezar a involucrar los practicantes. Qué lindos los practicantes que nos llegaron, toda esa gente tan linda, que También, ahora son unos profesionales maravillosos, Karen Brito, Alicia, Ali, no me acuerdo el apellido de Ali, qué pecado, y bueno, muchos otros, Jennifer del Toro, gente que ahora son unos psicólogos, uf, de muchísimo respeto, que nos fueron a ayudar y nos fueron a dar una mano porque yo no sé cómo hacíamos nosotras para hacer tantas cosas, esa entrega y tantas ese cosas. amor y sentido de Dicen- pertenencia. ¿Te acuerdas que hacíamos arepas? Ay, sí, El los desayuno. desayunos solidarios no me había vuelto a cortar. Eso se perdió, eso el día que tú te fuiste, después alguien dijo, una de las jefes que tuve en la primera reunión, dijo, y entonces vamos a hacerlo de desayuno solidario. Y yo dije, pero es que Mónica no está. ¿Y quién va a ir a buscar a la señora a las 4 de la mañana? ¿Verdad? Porque tú ibas, o sea, vamos a contarle a la gente, el desayuno solidario fue una cosa que yo no, ahí sí no sé quién se la inventó, debiste haber sido tú. Bueno, eso sí es invento tuyo. O sea, la idea era recopilar dinero para aquellas personas que de pronto no tenían cositas, o sea, que necesitaban Sí. algo y nosotros no, o sea, No, y y eso ellos porque es tenían que sus nosotras talentos. tuvimos chicos, que no voy a decir aquí nombres, pero yo sé que tú sabes quién es. Teníamos chicos que hacíamos un evento y aparecían, pero era solamente por las ganas de la merienda, de comer algo. Entonces nosotros empezamos a hacer, y es que a veces habían chicos que vienen en unas condiciones de pobreza tremenda, que se quedan en pensionados, que están muy limitados para las cosas. Entonces empezamos a hacer esto con Moni, que era, creo que era una vez al mes, Moni, creo que era una vez al Sí, mes. Hacíamos sí, un era desayuno solidario que era unas arepas de huevo costeñas divinas con té, hacíamos el té y llevábamos a la señora que hacía las arepas y era muy bonito porque, o sea, salía toda la universidad, se compraban las cosas y eso, y la plata que dábamos, le dábamos a los chicos unos bonos. Y con los bonos los chicos podían sacar fotocopias, que esa era la época de las fotocopias, ahora, Dios gracias, creo que ya no se está necesitando tanto, sus fotocopias o su merienda en la cafetería, y eso en la fue muy lindo. cafetería. Pero Sí, esas son de las cosas que, Dios mío, eso la hicimos nosotros por puro sentido de pertenencia. O sea, nosotras sí, trabajábamos, yo me acuerdo yo de creo que nosotras eso. 11 O sea, 12 de la noche en fiestas, en cosas con los chicos, trabajando fines de semana. Esto de las arepas, ¿eso quién lo hace? Ir a recoger a la señora a las 4 de la mañana, venir a prender la candela de las arepas y ponerse a vender arepas. Pero fue muy no, lindo. y era toda la mañana vendiendo arepas, era Toda la impresionante. mañana. Y fíjate tú que, o sea, yo creo que los muchachos nos agradecían eso,
Sí, Eh, o sea, era, además de que parte de nuestro sentimiento de que qué dicha poder ayudar, ay, ¿verdad? sí. Nos divertíamos. O sea, era difícil todo lo que había que hacer, la calentada ahí con esas arepas y todo, pero éramos felices haciendo eso. Llegamos, llegamos a la casa oliendo a humo, pero fíjate que sí, o sea, eso fue muy bonito, todo lo que hicimos, todo lo que se hizo de mujer sergista, fue tan lindo el poder reconocer a las mujeres de la universidad, el involucrarlas, el que la gente votara, se hicieron muchas cosas lindas y sobre todo se hizo todo con muchísimo amor y con muchísima entrega, la verdad. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo pienso que dentro de todas, o sea, es una experiencia de vida que nosotras tenemos ahí, que ha sido muy bonita, Ade, muy bonita. Mm. Yo le agradezco a Dios porque me llevó a ese lugar y me llevó a donde ti, porque yo creo que yo sin ti no hubiera hecho nada de esas cosas, no se me hubiera además ocurrido, ¿verdad? Y pienso que todo eso lo hicimos con esa gratificación de que no importaba que ellos nos dieran las gracias, era lo importante para nosotros poder ayudar a esa gente, ¿sí? Sí, Y lo hicimos. y Los a cuántos talleres, chicos que yo me acuerdo contigo, los chicos universitarios haciendo planas, porque era gente que tenía dislexia, porque era gente que no leía. O sea, ¿cuántos de esos en este momento son abogados? ¿Cuántos en este momento se graduaron de marketing, de finanzas, de todo? Porque el trabajo fue maravilloso, fue una cosa sí, hermosa el trabajo que se hace y es importantísimo y fíjate que en eso también han ido creciendo mucho las universidades que ya han empezado a tener la mayoría todo lo que es la vicedecanatura de estudiantes de empezar a trabajar con eso porque es muy bueno mirar con qué falencias están llegando los chicos para ayudarlos a enfrentar lo que es la vida universitaria, que además fíjate que la vida universitaria eh, independientemente que la persona venga con eso, es una etapa muy retadora del ser humano porque eso va como entre los 18 a los 25 años de vida donde están explorando una cantidad de cosas, donde se exponen una cantidad de cosas. Entonces fue un trabajo muy, muy lindo y un trabajo hecho con muchísimo, muchísimo amor. sí, señora. Que eso yo creo que eso es lo más importante, el amor que le pusimos a ese trabajo. Y Sí. bueno, o sea, yo siempre voy a agradecerle a Dios el haber estado ahí en todos esos espacios, Ade, en todos los espacios de mi vida, porque en todos los espacios de mi vida yo he tenido momentos muy gratificantes, muy bonitos, momentos en donde he podido ayudar a la gente que a la final ese era como mi objetivo, mi misión en la vida, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo bueno, que era? ¿Es? acuérdate que ahora estoy Oh, pensionada. pero a ti todo el mundo que te llega, tú siempre tienes una palabra positiva, tú siempre tienes una sonrisa, tú siempre tienes algo bonito para compartir, así que ninguna era. Ajá, bueno, eso es verdad. El otro día me estaba preguntando, el otro día me estaba preguntando un muchacho que nos ayuda aquí a hacer cosas, ¿no? ¿Usted es psicóloga? Y yo dije, uy, Dios mío, quién sabe qué me irá a no, 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 no. Usted, y volví y me preguntaba, ¿usted es psicóloga? No, no, no. No, ya no. Es que a mí me lo mandaron donde el psicólogo, ay, Dios mío. Y dije yo cuando vi al niño, yo vi que el niño tenía algún problema. Y dije, es ansiedad porque no nos conoce, porque está aquí con nosotros, pero después cuando ya él explicó, y dije, ese es el problema que tiene el niño. O sea, como que dice, o sea, nunca me voy a jubilar, nunca. Mm. O sea, Sí, eso hace parte ya como que del eso es conocimiento que del uno tiene. ADN tuyo ya. Eso es Sí, ADN. pero bueno, Esa vocación de servicio nuestra va a estar ahí. Yo pienso que todo el tiempo. sí, Fíjate que yo llegué acá a Irlanda en el 2022 y yo venía tan cansada, porque a Dios gracias a ti no te tocó esa época de la pandemia que en la pandemia lo que pasó con el trabajo fue que se disolvió el horario, porque es que en la pandemia eran las 12 de la noche y yo estaba sentada sobre mi cama atendiendo a uno que tenía la mamá aquí, al otro que está allá, al otro que se enfermó, preguntando por este u otro profesor que le rinde un homenaje a esos profesores lindos que fueron nuestros compañeros y que bueno, ya no están aquí, como Alfredo Avendaño, ese era uno de los fanáticos de la USAP, como Marco Rosado, como el hermanazo. Arielito Parra.
bueno, y tantos otros, ¿verdad? Que fueron gente tan linda que alcanzó a trabajar con Bueno, nosotros, pero durante la pandemia se disolvió ese espacio de tiempo en que yo cierro mi oficina y me voy. No, fue un trabajo grandísimo, fue un trabajo que se hizo fuertísimo con todo el dolor de toda la gente de esa comunidad, de la comunidad sergista, se fueron más de 15 personas entrañables, entre ellas Beatriz Gracia y muchísimas otras personas queridísimas por todos que nos dolió muchísimo. Y ya después volver a la universidad todo el 2021 con mascarilla, dando clase, todo eso. Mira, yo llegué a Irlanda aquí yo no quiero volver a saber de psicología nunca más en la vida. ¿Qué va? Eso no, es que y además estudiar para nosotras fue con tanta dificultad y tanto compromiso que ahora que estamos como en lo maduro, uno no puede como coger esas cosas y guardarlo y decir, me quedo solamente con esto. No, está como la responsabilidad de poder dar y de poder seguir acompañando. Entonces, bueno, yo desde aquí y gracias, fíjate, también a la pandemia que aprendimos a manejar Zoom, que todo eso, yo estoy trabajando normalmente horario peor porque tengo la jefe más exigente en este momento que soy yo misma. Yo trabajo más ahora que antes y me encanta lo que estoy haciendo con los pacientes y con eso, pero es lo que tú dices, o sea, yo ya también me pensioné, a Dios gracias, que no sé si las generaciones después de nosotros lo lograrán. Yo ya también me pensioné, pero sigo trabajando y yo creo que voy a seguir trabajando el tiempo que Dios disponga desde la psicología, que es una maravilla. tú di como dice mi esposo, hasta que me tengan que sostener el borrador. Qué lindo, mira que ese es un hombre enamoradísimo de lo que ha hecho. O sea, uno Bien. podría hablar de Fabio Silva y de todo lo que ha hecho y de todo lo que él ha aportado a la antropología y sobre todo eso que él ha hecho con la oraloteca. Eso es una cosa maravillosa. O sea, qué chévere esa pareja, Bueno, ese Dios compañero nos de ha vida que te conseguiste tú ahí. bendecida por el Señor. Sí, Siempre digo, oye, me estaba acordando que de las coincidencias y las cosas bonitas que pasaron contigo es que tú tenías a Fabián, tu hijo, en el San Luis Beltrán y yo me mudé más o menos cerca de ti y tú eras la que llevabas a Juan hasta el colegio. Eso fue una maravilla. yo me acuerdo que, bueno, o sea, yo llevaba a mi hijo al colegio y recogía al tuyo y los llevaba a los dos. Hasta que tú te mudaste, hasta que tú te mudaste. Y el otro día me estaba acordando que también llevábamos a Daniela al colegio, al Acá, jardín. Daniela, es que todas esas gracias las hicimos gracias a mi pobre Bati, mi carrito. Yo tenía un Mazda Coupé modelo, ¿qué? 89, no sé, divino. Me encantaba mi carro y en ese carro nosotras hicimos hasta para vender. Porque es que Mónica vive en un lugar que ojalá yo no sé si eso siga pasando, pero cuando llovía se inundaba. O sea, Ya si no pasa. nosotras no hubiéramos No tenido a pasa porque Bati. pusieron unos policías acostados, ya no pasa. No, Sí, ya no tiene drama. sí, yo creo que si no hubiéramos tenido el carro en ese año que llovió tanto, Dios mío, eso era una cosa, llegábamos, era casi que flotando de vaina que el Bati nunca se nos varó en pleno charco y eso, pero no. Ay, Moni, muchas gracias. Primero que todo quiero agradecerte, además que siempre has estado en mi corazón, Ay, tú siempre en te he el mío. admirado por todo lo que tú haces y por la maravillosa persona que eres. Te quiero mucho, Ade, te Yo quiero también. muchísimo, muchísimo y muchas gracias por tenerme en cuenta en todos tus proyectos. Imposible escribir mi vida laboral sin que tú estés, porque es que fíjate que yo siempre antes había lo que te digo, o sea, fueron 9 años de trabajar sola, o sea, yo era el apoyo de recursos humanos, yo era la que hacía las entrevistas, o sea, yo era de todito. Entonces llegaste tú y esa multiplicación del trabajo en equipo fue súper linda. Ya después cuando tú te vas, sigue trabajando el equipo, pero tú lo dejaste tan bien articulado que USAP empezó a caminar casi que solo. Y bueno, yo seguí trabajando, pero esa sensación que nosotras logramos tener, yo nunca me olvido de Inesita, de Eugenia, tú y yo en mi oficina cortando y cortando y cortando para hacer ¿cómo se llama eso? Unos antifaces, porque yo me había inventado una dinámica de poner a caminar los chicos ciegos y nosotras sí fuimos, Dios, de lo más respetuoso con los recursos, o sea, nosotras no íbamos a mandar a hacer los antifaces si nosotras los podíamos hacer.
Pero nosotros ahí tiradas, echando tijera y cortando las cosas y haciendo todo lo que se hizo con muchísimo amor. Y bueno, esos frutos yo creo que no los alcanzamos a ver en muchas cosas, sí, ¿sabes? Porque hay chicos que todavía me escriben, hay chicos que a los que se les acompañó en muchísimas cosas muy complejas y bueno, lo logramos y lo hicimos bien y gracias, gracias a ti también. Yo también te quiero muchísimo y que la parte luminosa de mi vida laboral eres tú, mi corazón. Gracias, gracias, te quiero mucho, mi Dios te bendiga. También, mi Moni. Entonces, un abrazote desde aquí a los que nos han acompañado hasta aquí a contar que nos, de una historia que nosotras queríamos contar. Gracias a los que han sobrevivido hasta acá. Y si llegaste hasta aquí, bueno, suscríbete en mi canal. Aquí en mi canal Psicología con Adelaide vas a encontrar muchas cosas que están todas pensadas para ayudarte a generar y a gestionar tu bienestar. Muchas gracias por estar aquí, Moni. Muchas gracias y chao, chao. Chao, muchas gracias a ti. Y Dios te bendiga. Chao, chao. Chao.